Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Les agradecemos el favor de su atención, como todos los jueves, aquí en Voz Alta. Y desde luego agradezco la presencia de mi queridísimo amigo y compañero de programa, Arturo Maximiliano. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, tocayo, muy bien. Ahora nos la cobraron Charlie y María. Sí, pues esta noche vamos a platicar un poco con nuestra audiencia sobre un análisis en general, que es lo que te propongo, Arturo, hacer un análisis en general de la situación que está viviendo el país a nivel nacional. Creo que es prudente ahora en este contexto de debate nacional con varios temas que hay en la agenda, sobre todo en términos de los próximos tiempos que se avecinan y que le podrían dar alguna herramienta a nuestros televidentes en relación a cuáles son las principales narrativas que se construyen para, pues de alguna otra forma, que usted tenga el pulso y que cuando tenga que decidir ya en próximas fechas, ya no estamos muy lejos de cambiar de estafeta en los gobiernos estatales, municipales y nacionales, pues tenga usted herramientas que le permitan analizar y cuando vaya usted a emitir un voto en alguna boleta, la haga con conciencia plena de lo que está pasando, ¿no? Desafortunadamente, hoy en día, nuestra forma de organizarnos socialmente, los nuevos canales que hay de comunicación, incluso ahora el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pues han exponenciado al máximo narrativas que pues increpan al desarrollo de los impulsos, al desarrollo del instinto y no tanto de la razón, tocayo. Entonces creo que es importante que nuestra audiencia, pues bueno, haga un análisis con datos que podamos presentar aquí en el programa y que vea cómo se está ejerciendo, por ejemplo, el gobierno a nivel federal, a nivel estatal y desde luego a nivel municipal. Creo que es una responsabilidad social de los medios de comunicación públicos, como es este medio de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues brindar información que tenga certeza no solo científica, sino también pues hacerlo más objetivo, ¿no? No hay información totalmente objetiva, pero tratar de ser lo más objetivo. Y en ese sentido, tocayo, te propongo iniciar haciendo un análisis del país en el ámbito social. Fíjate que estaba revisando algunas encuestas de manera muy rápida en relación a los temas que más le preocupan a las y los mexicanos, y es interesante los datos que presentan estas encuestas, ¿no? El primer problema parece ser que la gente percibe como un problema en el país es de la corrupción, ¿no? Parece ser que sigue estando en el top el tema de la corrupción, que eso le podría dar o no para a la 4T o a la oposición para ofertar propuestas en materia de corrupción, pero le siguen tres temas que me parece que es de ahí donde la oposición pudiera dar algunos ganchos al hígado al gobierno federal, que tiene que ver con la inseguridad, es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos. Después viene pues el tema de la violencia que se vive en el país y luego viene el tema del narcotráfico. Esos tres temas me parece que también son temas que podrían estar en el colectivo social y que de alguna otra forma el gobierno pues no ha sabido todavía, digamos, no va a haber una solución mágica, tocayo, ¿no? Que solucione estos temas de un plumazo. Bueno. Pero las políticas públicas me parece que no han sido tan efectivas como se parecían, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, a ver, voy a empezar primero por, hablabas del tema de la corrupción como uno de los principales, ¿no? Sí. Y quiero hacer todavía un antecedente, es bien difícil para el ciudadano tratar, y no le veo además la obligación necesariamente, aunque sería lo ideal, de segmentar a responsables, ¿no? De poder apuntar claramente quién puede dar solución al problema o quién no está dando solución a los problemas. Porque tenemos hoy asuntos y aquí nos podemos extender desde la generalidad de los temas que tú tocaste, tocayo, la corrupción, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico y muchos otros que nos encontramos todos los días en las calles, el transporte, la movilidad, los servicios, el agua, ¿no? Y estos son temas que están diversos, no solamente estamos hablando en lo local, en toda la República. Pues encontramos que las regiones, los estados, los municipios y aún dentro de los municipios ciertas zonas pues tienen problemáticas muy distintas.
y a veces se utiliza la palabra el gobierno como una forma de generalizar al culpable, pero en realidad me parece que en el ámbito de las responsabilidades, pues sería extraordinario que se pudiera definir con más certeza dónde está el acierto o la inactividad de los propios gobiernos, no para recompensar a quien debe ser recompensado y para castigar a quien debe ser castigado. Y esto que estoy diciendo no es nada sencillo, ¿eh? O sea, llegar a esa distinción realmente ocupa muchos factores de conocimiento de fondo sobre los temas del hacer gubernamental, que a veces no está a la mano de la mayoría de la gente, y reitero, bien justificada, se le echa la culpa en general al gobierno. Corrupción, para entrar a los temas específicos, pues es el mismo caso, ¿no? Y ahí sí creo que es más fácil distinguirlo. La corrupción es un tema que yo no sé, me parece que la encuesta de México Elige, entonces es una encuesta también que va en el orden de no tratar de apuntar hacia dónde o de dónde está generando estos actos de corrupción. Aquí podemos irnos literal, tocayo, desde actividades del orden municipal, donde desafortunadamente son muy frecuentes estas prácticas, me refiero en todo el país, ahorita sin siquiera tratar de definir un tema de colores, en las entidades, en los ámbitos que tienen injerencia y por supuesto donde se llegara a dar en la federación. Y bueno, claro que a la gente le sigue generando mucha molestia el que llegara a ver o llegar a encontrarse siempre en cierto tipo de trámites habituales donde la forma de resolverlo pues, es a través de alguna dádiva o peor, ¿no? Ahora hay corrupción muy sofisticada, hay lugares donde se hacen socios los gobernantes, ¿no? Si tú llevas un proyecto para que te echen la mano, a lo mejor traes la disposición. Está hablando figuradamente, tocayo. No pasa en este país. Está ¿no? en la disposición de tener alguna, que fuera, pues precisamente darle algún incentivo al funcionario. Le dice, ¿y qué crees? Me gustó tu negocio, pues vamos a entrarle, ¿no? Y vamos a definir nuestras participaciones en porcentajes. Vemos también que en algunos lugares también ha habido una actividad donde se ha vuelto, de alguna forma se ha sustituido al empresario que comúnmente presta cierto servicio y se han generado empresas para que los presten, en algunos casos los gobernantes. Esto creo que lamentablemente se ha visto en varios lugares de la República y esto es algo que empieza a generar también una transformación, una sofisticación del tema de la corrupción. Entonces, bueno, pues evidentemente que sigue habiendo señalamientos. Yo creo, tocayo, que prácticamente en ningún país del mundo podemos pensar que esté exento de corrupción, pero siempre hemos hablado de este elemento que es pues indispensable para que la gente tenga por lo menos el escarmiento interno y el mensaje externo de que algo está cambiando, que es el concepto de la impunidad o de la no impunidad, ¿no? Digamos, implica que la persona que comete el acto de corrupción sea castigado conforme a la ley y que esto sirva de doble ejemplo. El ejemplo para sus, digamos, compañeros de trabajo al nivel que estén, secretarías, direcciones, etcétera, y que sirva también un mensaje externo de que se está haciendo las cosas y sobre todo que cuando se descubren actos de corrupción pues se mida siempre con la misma vara, ¿no? Es decir, que no se aplique el rigor de la ley en contra de quienes no tienes tanto apego, tanto afecto y que no con los que sí tienes un apego, o peor, que se busque siempre el chivo expiatorio. Hay que recordar, tocayo, que se dice que el hilo se rompe por lo más delgado. Entonces lo que luego vemos también en muchas ocasiones es que pues siempre hay los que la pagan, que son en muchos casos ejecutores, y los que realmente son, digamos, los cerebros de la operación, pues quedan completamente impunes, ¿no? Y hay otros nuevos, hay una modalidad nueva, los que no firman, ¿eh? Hay hoy yo he detectado esta modalidad, por ahí un libro bien interesante sobre temas de corrupción. Hay uno que escribió inclusive el doctor Edmundo González Yaca, también extraordinario libro. Pero ahora esta modalidad de los que no firman, ¿no? Que ocupan una serie de posiciones
claves en la toma de decisión, pero que no, digamos que tienen la cautela de nunca firmar. Entonces, al nunca firmar no hay aparentemente alguna responsabilidad de orden legal, más que lo puedas involucrar de otra forma en la ejecución de un acto de corrupción. Entonces, bueno, pues sí hay razón para pensar que la demanda pues debe ser justamente por la no impunidad, independientemente de quién se trate, y que sea también una aplicación pareja de la ley. Tocayo, y el tema pues de la inseguridad pasa por muchos, digamos, por muchos matices o inclusive por muchas categorizaciones. Una cosa es la inseguridad que podemos sentir de, no sé, estar en nuestra casa y ser sujetos de un robo, que es el delito patrimonial, ¿no? Que sí está en muchos lugares de la República y que me parece más un tema de prevención del orden de lo municipal. Y otra cosa es ya un tema de inseguridad que está más vinculado con temas de violencia, de riesgos por circular a ciertas horas de la día, noche, y donde, bueno, de alguna forma la presencia de personajes, sus actividades, el hecho de que tú de alguna forma no debieras estar en ciertos lugares, a pesar de que todos deberíamos tener una libertad de tránsito, pues te pueda poner en riesgo, y esto va por carreteras, va por colonias inclusive, ¿no? Por ciertas zonas del país, pues donde pudiéramos sentir ese tipo de inseguridad. Y creo que ahí sí, pues es otra cuestión que nos afecta mucho en nuestra calidad de vida, en nuestra libertad, y son cuestiones, pues yo creo que sí hay una expectativa en todos los niveles, Tocayo, todos los niveles de gobierno, pues que podamos recuperar esto que tanto ansiamos, que es la paz, ¿no? La paz y la tranquilidad. Entonces, a mí no me extraña mucho que son los problemas que los traigan señalados estas encuestas como los determinantes. Sí, yo creo que es interesante la reflexión que invitas, Arturo, a razón de que hay fenómenos en los cuales somos corresponsables como sociedad. Desde luego el de la corrupción, veía el último escándalo que hablaban sobre el secretario de la Defensa Nacional, sobre la compra de un departamento, 9 millones, ¿cuánto vale? 30, por parte de un proveedor que le da, ¿no? Pero para que exista ese juego de corrupción, si es que fuera el caso, porque se tilda, no hay un proceso legal, debo decirlo, pero da el tufo, ¿no? Pero para que pase eso, también hay una parte, ¿no? La parte social, y que tiene que ver con las empresas que se prestan eso. El corruptor, Tocayo, exacto, el corruptor. Exacto. Que entonces, es algo muy penado en otros países y no por la comisión dentro de los países. Es decir, una empresa, por ejemplo, pensemos una empresa canadiense, que logra algún tipo de concesión o algún tipo de autorización a partir de un acto de corrupción probado, no tiene problemas, debería tenerlos en México, pero donde principalmente tienen problemas es en su país. Y ya no digas si es una empresa pública que cotiza en bolsa, porque entonces sí ya se los llevó la fregada. Aquí lo que tú dices, Tocayo, el corruptor, ahí es una parte que también me faltó mencionar, ¿no? La sanción al corruptor. Perdón, sí, Tocayo. No, está bien, Tocayo. Me parece que es importante que nuestra audiencia tenga claridad que cuando pasan este tipo de circunstancias, también hay otra parte. Una parte de los ciudadanos y ciudadanas que de repente están en ese juego, ¿no? De entrarle a ciertos mecanismos que no son del todo claros y legales, y que pues luego tienen algunas concentraciones de riqueza en ciertas manos. Entonces, me parece que es más o menos. Aquí lo interesante de esta encuesta, Tocayo, fíjate que la cifra el porcentaje es el 25%, 25.8 o 26% de los mexicanos declaran que es el principal problema la corrupción. Pero cuando hablamos de inseguridad, violencia y narcotráfico, sumados estos, genera un porcentaje superior al 36%. Es decir, la violencia, el narco y la inseguridad son problemas en conjunto mucho mayores que la corrupción. Cuando fueron las elecciones del 2012, por ejemplo, la bandera de López Obrador y luego las de 2018, y siempre ha sido la bandera de la 4T, pues ha sido esta bandera que tiene que ver con la corrupción. Creo yo que ahora, haciendo un diagnóstico pues muy superfluo, debemos de decirlo, de las diferentes variables que hay en el ámbito social en el país, pues bueno, hay que poner atención en estos tres temas, Tocayo. La inseguridad, la violencia y el narcotráfico, que aunque sea una encuesta de percepción,
reitero, es una encuesta de cómo la gente se percibe. Ahorita, fuera del aire, una compañera decía, ¿cuál es tu principal problema? Bueno, para mí la movilidad, a ella que sufrió un tema de robo de vehículo, pues, para mí la inseguridad. Entonces, creo que estos temas están avanzando mucho más y que ha sido una ausencia por parte del gobierno federal en tener política pública como mucho más eficaz. Me va a decir, tocayo, a ver, la seguridad, pues, hablemos de seguridad, ¿no? Ya sé, me vas a decir, oye, la seguridad también tiene responsabilidad el Estado, el municipio. Pues sí, pero parece ser que los 3 niveles de gobierno no dan respuesta a las y los ciudadanos con temas de esta naturaleza. Y digo, en Querétaro estamos privilegiados, gozamos de cierta paz social en temas como, por ejemplo, el narco, ¿no? No está muy metido todavía en comparación nuestros vecinos de Guanajuato, aquí Celaya, Salvatierra, pues sí tienen este problema mucho más serio, lo viven a diario, ¿no? Con ejecuciones, levantones, bla, bla, bla. Pero lo que yo quisiera dejar así como para el análisis, tocayo, también, es esta parte de ser un poquito más cautelosos por parte de los gobiernos cuando abordan estos temas, porque yo creo que la corrupción es un tema que daña a la sociedad, sí, pero ya los temas como inseguridad, violencia y narcotráfico ponen en riesgo la vida propia. O sea, son temas que generan un impacto mayor en la psique colectiva y que tiene que ver, por ejemplo, con la difusión del miedo. Entonces, creo yo que estos temas van a ser temas, tocayo, que van a estar en la agenda de la oposición, o deberían de estar. Si yo fuera asesor de la oposición, le diría, a ver, métanle por ahí, ¿no? Porque están fallando y aparte la percepción está creciendo. Y luego hay otros temas, ¿no? Que curiosamente, ¿no? Aparecen en estas encuestas, que tiene que ver con la pobreza, los bajos salarios, el tema de la educación, la salud, la falta de agua, por ejemplo. Fíjate, tocayo, hablabas del tema de agua, que el tema de agua es un tema vital. Pues las y los mexicanos, solo 2 de cada 100 mexicanos observa el tema del agua como un problema. O sea, ahí está. Increíble, ¿no? Es increíble. Cuando el tema del agua, tocayo, sí es un tema, ¿no? No, y será siempre un tema y desafortunadamente cada vez más pronunciado. ¿Por qué? Porque es digamos que es algo que fuera, no sé la tecnología, si alguna nos va a ayudar en ese sentido, pero al menos en lo que está hoy disponible, parece que es algo donde tendremos más la tendencia hacia que se escasee, a que abunde, ¿no? Eso es una realidad en cualquier lugar seguramente del mundo. Pero fíjate, qué curioso que mencionaste, ¿no? ¿Cuál es lo que a ti te preocupa en relación a la persona con la que platicabas? Porque entonces entran las agendas locales y las agendas nacionales o federales, ¿no? Tú decías, para mí la movilidad es un tema eminentemente local, ¿no? Municipal, estatal. El robo de vehículos, pues normalmente es un asunto que también toca más a la prevención en las partes locales, estatales. Y bueno, y ya un tema de lucha con crimen organizado, pues yo lo entiendo más como una política nacional, por decirlo así, no federal necesariamente, que ha sido nacional. Y bueno, pues de verdad son distintos las problemáticas. Yo aquí lo que he detectado, y me lo platican mucho también, es esta cuestión de la inseguridad patrimonial, ¿no? Y ves que hay en estas lógicas de que pueden ser también planes nacionales donde hay acciones locales que realizar, y que no solamente pasan por la parte de la violencia, sino la afectación patrimonial, pues te encuentras con elementos que podrían también dar mejor, más tranquilidad, más paz a la gente, y que son, por ejemplo, el hecho simplemente el alumbrado de las calles, ¿no? Entonces te vas encontrando desde cosas menores, desde acciones menores o aparentemente menores que tienen que ver ya con las ciudades, a acciones ya de fondo, la parte federal, como puede ser, ¿por qué no?, la inteligencia, ¿no? En términos policiales, como puede ser la tecnología, el armamento, porque desafortunadamente es un tema donde hay muchas teorías que tienen que ver con la seguridad, pues lo que también debe mostrar es el estado de fuerza, el estado de capacidades de las policías, y bueno, también tiene que ver con eso, con la capacitación, con otras cuestiones. Es algo que, reitero, en las campañas va a ser seguramente
por ejemplo, en la agenda de lo nacional, sin duda la seguridad deberá ser uno de los temas más debatidos entre los participantes, ¿no? Y ya cuando te bajas, por ejemplo, a los estados, que habrá 9 estados que habrán de disputar gubernaturas, pues tendrán entonces también algunos de ellos planteamientos concretos sobre los temas de seguridad de los estados y algunas otras cosas más de lo que le podemos llamar agendas locales, ¿no? La gente tendrá que poder distinguir quién le soluciona una y quién le soluciona otra, y quién le ofrece un mejor planteamiento para resolver problemas del ámbito local y quién le hace mejores propuestas para el ámbito de lo nacional, ¿no? Sí, porque la gente en realidad está preocupada por estas crisis, ¿no?, que se puedan generar. Parece a veces que hay, como en el ambiente colectivo, tocayo, una percepción de debilidad institucional por parte del Estado, ¿no? Veíamos en meses pasados, por ejemplo, pues lo que nunca se había vivido en este país, ¿no?, que era una falta de respeto increíble hacia el ejército mexicano, ¿no? Gente secuestrando militares, gente apedreándolos y como también se vio no hace mucho temas con la Guardia Nacional que tuvieron ciertos abusos y demás, pero pareciera ser que como que ha sido una irresponsabilidad por parte del presidente a lo mejor dejar de lado digamos, el respeto que se le tenía siempre al ejército, ¿no? Porque la instrucción ha sido, ¿no?, lo más flexibles que se pueda, ser violencia. No estoy diciendo que los militares los tengan que matar, pero tampoco creo que sea muy prudente que se dejen apedrear, que dejen que secuestren militares, ¿no? Creo que ahí hay un tema importante. Y te lo comparto porque también esta misma encuesta, tocayo, refiere que la principal crisis que le preocupa a los mexicanos, al 49% de los mexicanos, es la crisis de seguridad. La segunda crisis que les preocupa es la crisis económica, que parece ser que ha sido un acierto de este gobierno a nivel federal, mantener cierta estabilidad económica, aún en las adversidades como fue la pandemia, ¿no? Aún en los marasmos económicos y ese tema a nivel internacional, y que bueno, hoy por ejemplo en día el peso, ¿no? Hablaban de una fluctuación precio del peso dólar muy buena, que no se veía desde el 2016, de más de 7 años, Hace 7 años que no estaba el tipo de cambio así. Claro que se debe a muchos factores, aquí los hemos platicado, algunos que no son propios de la acción de gobierno, que tienen que ver más con cuestiones de la economía internacional o inclusive de la economía en Estados Unidos, de las tasas en Estados Unidos y en otros países, particularmente en Estados Unidos. Pero sí creo que viene acompañado de decisiones que en su momento se criticaron y hoy son determinantes, ¿eh? Una de ellas, tú te acordarás, tocayo, y sé que mucha gente la sufrió enormemente, algunos han logrado salir adelante, pues fue la determinación de no fondear vía créditos algunos apoyos durante la pandemia, ¿no? Sobre todo en el caso de empresas. La determinación del gobierno fue no generar deuda, de entender que esto pasaría y que finalmente era importante que el gobierno siguiera contando con recursos para otro tipo de proyectos, otro tipo de programas. Cada gobierno tiene sus prioridades, tocayo, tiene muy claras las de él y a final de cuentas creo que hoy se le ha reconocido mucho eso que le llaman disciplina fiscal, que no ha caído en tentaciones que para gobiernos que pudieran, en este caso está la etiqueta siempre del gobierno populista, pero a final de cuentas el manejo de las finanzas públicas pues no necesariamente atiende a lo que haría estos llamados, ni siquiera estoy diciendo que así lo sean, pero estos llamados gobiernos populistas, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay un reconocimiento a esa parte. Otro tocayo muy, muy fuerte. Estaba yo checando y escuchando a algunos economistas que yo admiro mucho en su análisis aquí en México, la cantidad de dinero que han perdido quienes le apostaron a la caída de México y del peso, ¿eh? Es decir, si vemos a cuánto estaba el tipo de cambio cuando entra este gobierno y a cuánto está hoy, quienes dijeron vamos a sacar nuestro dinero en pesos porque esto va a resultar malo para nuestra lana y vamos a llevárnoslo a dólares, pues chécate nada más la pérdida que han tenido, ¿no? El peso llegó a estar en algún punto, creo que hasta 24 llegó en algún momento tope,
y hoy estamos en 17 medios, ¿no? Entonces, pues ahí ha tenido otro elemento donde sí hay claramente una razón de manejo también económico prudente, reitero que está teniendo un impacto positivo en el tipo de cambio, ¿no? Y otro tema es también que de alguna forma pues ha habido o se han mantenido temas con respecto a a la exportación, el flujo también de las divisas, ¿no? El flujo de dinero de los norteamericanos, de nuestros paisanos a mexicanos también ha ayudado muchísimo. Y otro dato importante que a mí me tiene bastante, pues creo que no podría decir necesariamente sorprendido, más bien quizá pues podemos pensar que contento, ¿no? Que los datos duros, ¿no? Las mediciones que se hacen con este gobierno y con cualquiera, pues parece que la economía está funcionando a tope, tocayo. Estaba yo escuchando que los indicadores en términos de la oferta de trabajo, además de que ha subido el salario mínimo de manera muy importante, ¿no? Ya estamos en 130, creo que se empezó en ese sexenio creo que por 80 más o menos, igual me están fallando los números. Pero sí hay hoy una demanda de trabajadores, de acuerdo con lo que son los índices que maneja las instituciones especializadas como el INEGI, la gente que está en búsqueda de trabajo pues es un porcentaje muy pequeño, y esto hace prácticamente que la economía, para efectos de los números como los genera como indicadores la economía, pues esté prácticamente una locomotora en capacidad total, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que así siga. Se habla mucho de una recesión en Estados Unidos que pueda parar esa circunstancia, pero por lo pronto pues se está creciendo, se está demandando trabajo, y bueno, eso creo que es bueno para nuestra economía, ¿no? Es una economía que se está moviendo increíblemente, a pesar de lo que muchos hubieran pensado que no sucedería, particularmente saliendo de una crisis tan fuerte como la pandemia, ¿no? Sí, fíjate, tocayo, que sí creo que ha sido uno de los aciertos la política económica, definitivamente. Sin embargo, la gente, a través de estas encuestas como esta de México Elige, sí percibe, ¿no? Que le ha pegado la economía, aún así con los aciertos, por ejemplo, la inflación. Porque tocayo. hay un tema inflacionario, Sí. tocayo. También tiene que ver mucho la inflación, pues evidentemente que es una cuestión que nos afecta mucho, ¿no? Sí, fíjate, el 80% de los mexicanos tiene claro que los productos han aumentado o que les alcanza, que la canasta básica, estos temas relacionados para la subsistencia mínima de un individuo o de cualquier persona, pues bueno, ha tenido un impacto. No obstante, fíjate, estos datos, y yo creo que gracias a esta parte de la economía, pues el índice de aprobación, por ejemplo, del presidente está por arriba del 50%. Y un dato, tocayo, que reflejan estas encuestas, el 54% de los mexicanos votaría por López Obrador para que se reeligiera, fíjate. O sea, el señor siempre ha dicho que no quiere reelegirse, pero si lo decidiera, el 54, según esta encuesta. Advirtiendo que no es posible la reelección. No, sí, pero en un supuesto, ¿no? Sí, ahí habría que ver también la eficacia, tocayo, que es otro tema que se ha analizado mucho, la eficacia en términos digamos, del impacto que tiene en una persona, en sus capacidades de vivir o inclusive de sobrevivir en muchos casos, los programas sociales de este gobierno, ¿no? Parece ser que el impacto ha sido muy positivo. Sí, claro. Y esto seguramente... Muy rentable también electoralmente. Sí, pero mira, yo creo que había dos temas, tocayo, y también en la parte de lo que he escuchado de crítica al propio gobierno. Yo creo que el tema de este apoyo universal a adultos mayores es una política que me parece está muy reconocida y creo que es muy apreciada. El tema que he escuchado la crítica, y yo podría coincidir que todavía se podría poner ahí algo de los cimientos, es el tema de la cobertura universal en servicios de salud pública, ¿no? Pero por lo pronto los programas del bienestar han tenido un impacto fenomenal, bastante importante. ¿Les parece bien si hacemos un corte, tocayo, y regresamos para seguir reflexionando sobre estos temas? Nos vamos a un corte. Regresamos.
Les agradecemos mucho el favor de su atención. Sigamos platicando, Arturo, sobre esta reflexión en torno a lo que está pasando a nivel nacional, en nuestro estado, en nuestro municipio, en el ámbito social. Hablábamos de la aprobación, por ejemplo, del presidente, ¿no? Y hablábamos de la eficacia o no de los programas sociales, que ya lo refieres tú, ¿no? Yo a lo mejor hago una crítica muy severa desde el ámbito académico, desde la politología, decir, ¿sabes qué? Pues es un tema electoral, pero tienes razón. También hay gente que realmente, pues estos apoyos le sacan el mes, ¿no? Y de alguna otra forma, pues tienen una eficacia y que por eso también deriva en que la percepción sobre la eficacia del gobierno, pues también sea favorable. Yo creo que, yo coincido, Tocayo, eran necesarios los programas. A mí lo que no me gusta es el uso electoral que le dan esos programas y que en la cultura política de las y los mexicanos a veces no lo relacionamos como un derecho, sino lo relacionamos como una dádiva o como una dádiva de un partido o de alguna persona. Esos recursos que usted recibe de los programas no son dinero del presidente, no son dinero de Morena, no son dinero de la 4T, son dinero de nuestros impuestos. Ahora, la política de redirigir esos impuestos a estos programas tan eficaces me parece que es acertada y hay que reconocerla, Tocayo, ¿no? Hay una diferencia, Tocayo, en temas de este tipo de apoyos o de programas. Y sí creo que es importante recalcarlo en términos de política pública. Un programa electorero, en mi lógica, pues es el que Arturo Marcial dice, a ver, yo soy alcalde y les voy a dar aquí a los de estas seccionales que para mí son las rentables, para que yo me relija, ahora que hay reelección, ¿no? Para que yo me relija, entonces voy a generar estos programas y les voy a dar tinacos y les voy a dar cobijas y les voy a dar despensas y les voy a llevar algunas acciones a las zonas y haces un mapeo político electoral y dices, con esto yo me reelijo, ¿no? O con esto yo me posiciono para otro cargo, ¿no? Creo que la diferencia, particularmente uno de los programas más exitosos que ha sido el de la pensión de adultos mayores, es que sí tiene un sustento mucho más sólido porque hoy es un apoyo, es un derecho constitucional, independientemente de la cartera de quien venga. Es decir, el próximo gobierno federal, como se llame el partido, y el que sigue, y el que le sigue, y el que le sigue, y creo que lo hemos platicado, Tocayo, ¿quién va a ser el valiente o la valiente? Que le va a quitar. Que le va a quitar el apoyo a los adultos mayores. Esto ya se quedó, ¿eh? Entonces creo que esa es la gran diferencia con estos programas electoreros, pero que sí efectivamente están ligados solamente a ese gobierno en particular y a ese o esos políticos en particular. Entonces ahí sí creo que hay una gran diferencia, particularmente en ese proyecto, ¿no? A mí, por ejemplo, y que está ligado, Tocayo, porque mucho dinero, se han apretado algunos programas para tratar de fondear, por ejemplo, inclusive infraestructura de otros. Hay una crítica, por ejemplo, al proyecto del Tren Maya, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor, y habrá que ver en qué termina, todavía creo que hay litigios sobre algunas de los tramos con respecto a afectaciones ecológicas, que a mí en lo particular me preocuparía mucho, pero bueno, eso se tendrá que dirimir en los tribunales y ojalá que no sea así. Y si es así, ojalá existan elementos de corrección de los trazos, ¿no? Lo ignoro si puede haber. Pero el detonante que puede estar haciendo de este sector ferroviario para efectos de pasaje, de pasajeros, ¿no? Pues puede darle un giro de 180 grados a este asunto que, fíjate, desde el presidente Zedillo, que lo sacó de ser un sector que era exclusivo del Estado a ser un sector prioritario para el desarrollo con la inversión de particulares, no se había hecho nada. Y hoy estamos hablando, fíjate, como queretanos, y el presidente ha sido muy insistente, hoy estamos hablando ya de retomar este proyecto del Tren México-Querétaro. Hay un proyecto, entiendo, en el Istmo, hay otro proyecto que, bueno, no lo empezó el presidente, pero se ha fondeado para México-Toluca. Y vemos que los países, siempre digo estos países que los usamos como referencia, sobre todo los países europeos, ¿no? Tienen un sistema muy consolidado de ferroviario para pasajeros, ¿no? Entonces, de repente hay cosas que a lo mejor nos ha ganado muchísimo, una polarización
que el presidente también ha sido siempre le mete, es entrón y le encanta. gusta y poner las posiciones en los extremos, pero si vamos a esos temas es interesante. Yo lo dije creo que en el programa antepasado, tocayo, y son de los temas que el presidente no toca, y sin embargo ahí están. Un decreto, si mal no recuerdo, que me encontré por ahí cuando estábamos analizando las aprobaciones de estas muchísimas leyes que hicieron el 29 de abril, y venía un decreto del presidente para la sustitución de autos a gasolina y el cambio del parque vehicular, tanto de federación, estados y municipios, a eléctricos, ¿no? No sé si contemplaba los híbridos, pero vaya, hay cosas que están pasando que sí me parece que puedan generar elementos de transformación y que yo creo que hay que darle su justa dimensión, ¿no? Al margen de cualquier ideología política, ¿no? Y claro, habrá espacio para la crítica, habrá espacio para mucha crítica, ¿no? Sí, tocayo, creo que llevas razón. Hay una cuestión ahí de eficacia en algunas cosas. Y bueno, precisamente hablando de esta polarización que se genera en el país, porque lo cierto es que sí, y no solo el presidente, también la oposición se ha dedicado a atizarle a que sigamos divididos como mexicanos, ¿no? Creo que la oposición, pues torpemente, a veces le gana la víscera, ¿no? En vez de que piensen en cómo sacar adelante algunos procesos y demás, o a lo mejor cómo desgastar a la misma 4T, pues le gana la víscera, ¿no? Pero en ese sentido, fíjate que aún así con esta polarización, los índices de aprobación de otras figuras, yo pensaría, ¿cuál es la figura con mayor aprobación en México? Uno pensaría que sería el presidente. Pues no, esta última encuesta de México Elige refiere que la institución con mayor aprobación en el ámbito público gubernamental es la Cámara de Senadores, es decir, los senadores. Mira. 61 de cada 100 mexicanos aprueban la labor de los senadores. ¿Y cuál crees que es la menos, tocayo? Producto de este desgaste natural. ¿La Guardia? No, de este desgaste desde que está de la 4T, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 47% solo aprueba digamos, la función de este poder. O sea, ahí hay un tema, ¿no? Y estos números son coincidentes con digamos, este desgaste que ha sufrido la Corte últimamente. Y es por donde quisiera entrarle, tocayo, ahora. A ver, tocayo, yo con todo respeto, y es algo que no soy ajeno, y en mis épocas de estudiante de políticas públicas me tocó verlo y hacerlo y todo. Yo también, tocayo, mira, con algunos temas de encuestas yo soy muy escéptico, ¿no? Mira, hace 3 semanas estaba escuchando sobre la evaluación de algunos personajes y de la vida pública, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba el presidente, el canciller, la jefa de gobierno, el secretario de Gobernación, de figuras de oposición. La verdad es que estaban un poco rezagadas, pero bueno, seguramente está ahí Santiago Krill y algunas personas, ¿no? Pero me llamó la atención y me dio mucho gusto porque es una institución que yo, es como un sueño, ¿no? El Banco de México. Pero me llamó mucho la atención el altísimo posicionamiento de la gobernadora, de acuerdo con esa encuesta, la gobernadora Victoria Ceja. Me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto porque creo que hacen un muy buen trabajo y tienen ya tiempo realizándolo, independientemente quién haga la propuesta al Senado para la ratificación de gobernador, subgobernadores. Creo que la Junta de Gobierno del Banco de México hace muy buena chamba. Pero me llamó mucho la atención, tocayo, el argumento que daba el encuestador, uno de los encuestadores, digamos, yo luego no les digo serios, porque los serios hay mucho, los que tienen mucho marketing, ¿no? De los que los invitan mucho a platicar sobre sus encuestas. Y decía que era porque la gente le reconocía lo del tipo de cambio. La gente no entiende esta parte. Pues por supuesto que no, tocayo, por supuesto que no. Entonces, de repente, estas afirmaciones que hacen los encuestadores, a mí me llamó mucho la atención que la gente sepa, primero, cómo se llama cualquier subgobernador o gobernador de Banco de México. No me refiero a los actuales, me refiero de aquí para atrás. Quizá Carstens tenía elementos más visibles, más ¿no? visibles, ¿no? Pero la verdad es que me llamó la atención primero
que la encuesta sacara a una gran funcionaria, bueno, que lo está haciendo muy bien, a pesar de que no había necesariamente esa expectativa, porque no tenía todo el bagaje que tienen muchos de los gobernadores del Banco de México, pero primero que le identificaran por nombre y dos, que el argumento del encuestador para efectos de que saliera en esa posición es que le agradecían acciones del Banco de México. El Banco de México maneja la política monetaria de este país y explicar política monetaria es algo difícil. altamente complejo. Sí. Si esta encuesta tiene una base de encuestados que es aleatoria, que no tiene un sesgo hacia un tipo de población, podamos pensar escolarizada, etcétera, etcétera, mi lógica sin ver la encuesta es que es imposible que salga así. Entonces yo no sé si a veces también de repente le echan un poquito de Hay una cucharadita. una cucharadita de una cosa Fíjate, u otra. Tocayo, Y te reitero, con el gusto que me dio ver a la gobernadora del Banco de México y todo, pero se me hizo tan poco creíble el argumento del por qué, que bueno, en fin. Bueno, aquí yo creo que lo que hay que hacer un análisis, Tocayo. Tienes razón, o sea, la gente a lo mejor no tiene el grado de especificidad técnica para entender la función del Banco de México o en este caso de la Corte. Ahí puede haber otro tema. Pero sí. era lo que iba a decir, Tocayo. Yo creo que lo que reflejan estos datos es más bien el empoderamiento de las narrativas que se mueven. Sí, porque en la los medios narrativa de contra la comunicación Corte es los privilegios, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que eso, quieras o no, aunque la gente no sepa, no sé, cómo medir la eficiencia de la Corte, ¿no? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cuántos procesos saca en cuánto tiempo? Muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que lo que la gente sí percibe es el desgaste de toda esta narrativa contra la Corte, que tiene que ver con la cuestión de los privilegios, los altos salarios de los ministros, que si tienen acceso a tecnología que la comunidad no tiene, etc., etc. Y creo que en ese sentido, Tocayo, pues la encuesta a lo mejor, más que cuchareada, lo que hace es reflejar el tema de cómo se construyen las narrativas, ¿no? Fíjate, o sea, digamos, la instancia gubernamental, es decir, la figura mejor posicionada son los senadores. La verdad es que tampoco creo que todos tengamos claros cómo medir la eficiencia de un senador o una senadora. Y bueno, el presidente de la República aparece a la mitad, ¿no? Aún así, con un alto índice, el 57% de los mexicanos aprueba su gobierno y digamos que tiene un alto grado de legitimidad según estos datos. Y yo creo que lo que sale en la encuesta, Tocayo, pues es eso, es esta parte de las narrativas, porque lamentablemente, Tocayo, en este país estamos hablando de percepciones. Claro, y las percepciones no se construyen, lamentablemente, con evidencias, se construyen con emociones y con lo que estos fierritos hacen. Estos fierritos que luego salen a través de redes y luego la inteligencia artificial, los algoritmos y demás construyen toda una percepción, Tocayo, y lamentablemente pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema y esto tiene que ver de la Corte, Tocayo. Ahora me gustaría entrar, para ir cerrando un poco el programa, en términos del ámbito político. Ya analizamos el ámbito social, ¿no? El ámbito económico en nuestro país. El ámbito político, Tocayo. Fíjate que a mí me causa muy particular, digamos, sorpresa cuando algunos políticos se regocijan del desgaste ante la Corte. Oigan, no, espérense. Creo que tenemos que entender que en un régimen democrático como al que aspiramos en México, el equilibrio de poderes es muy, muy importante. ¿Te acuerdas aquel escándalo? Porque la ministra no se paró para hacerle reverencia al presidente. Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro, precisamente. Entonces, creo que la gente tiene que entender, Tocayo, que el equilibrio de poderes es importante para una convivencia democrática. Ahora, ¿qué está pasando? Porque parece ser que la Corte se está convirtiendo en un freno de las, digamos, iniciativas, sobre todo en materia legal y que tiene que ver desde el Ejecutivo, para algunas cosas, ¿no? Ya ves el reciente revés al Plan B, una parte del Plan B. Ahora hay alguna parte de la sociedad que está pensando también en un amparo ante la Corte para que se eche para atrás algunas cosas. Por ejemplo, lo observo aquí con la Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Sí. Entonces, parece ser que ahora sí, en México, se está viviendo una época donde el equilibrio de poderes se está tomando en serio. Y a mí me causa mucha risa la gente que es fanática, porque así lo tengo que decir, fanáticos que no se entran a las tripas del tema, que dicen, no, es que antes con Peña Nieto, con Calderón, ¿y dónde estaban? ¿Por qué no sé qué? A ver, ¿dónde estábamos todos primero, no? ¿Dónde estábamos todos? Y no porque haya hecho mal las cosas Calderón o las haya hecho mal Peña Nieto,
las tiene que hacer López Obrador mal. Entonces, los argumentos de repente rayan, digamos, en el fanatismo y no se meten a entender que, bueno, es natural. O sea, no creo que la Corte se arriesgue a sacar una resolución totalmente política y dejar de lado el marco constitucional. Entonces, me parece que ahorita es importante entender esta parte de que el papel de la Corte se convierte en un tema importante y la oposición, ahí sí creo que ha sido un acierto, sabiamente ha agarrado ya el caminito, pero me parece que no hay que hacer de la Corte una figura del demonio. La Corte es una institución, es la representante del Poder Judicial en este país, Tocayo. No, estoy de acuerdo, Tocayo. Yo creo que alguien no hizo la chamba que tenía que haberle hecho al presidente, ¿eh? No sé en quién encárguele estas cosas, no lo tengo claro, quiénes sean los operadores para este tipo de situaciones, ¿no? Pero, a ver, sí quisiera yo aclarar, sobre todo con el auditorio, que lo que la Corte ha hecho digamos, en ejercicio de lo que es su trabajo. Lo que le mandata la Que Constitución. es velar por la constitucionalidad, ¿no? de los actos. No tiene que ver con el fondo de los asuntos. Y aquí efectivamente es donde entra esos contrapesos que tú le llamas. ¿Por qué digo que alguien no hizo la chamba o la hizo tarde o andaban medio dormidos o algo pasó? Porque lo que la Corte ha determinado con respecto a Plan B y lo que pudiera seguir determinando con respecto a algunas de estas leyes que se aprobaron fue la no observancia del procedimiento, no el fondo. O sea, es decir, lo que no se está diciendo que estén bien o mal, ¿no? Sino el proceso por el cual se aprobaron. Claro, pero lo hicieron no al cuarto para las 12, al cuarto para las 12 todavía les da algo de chance. Lo trataron de hacer al uno para las 12. Entonces, efectivamente el procedimiento careció, esos particulares adolecen pues, de dar digamos, los pasos conforme a un procedimiento legislativo que justamente pues, también digamos, tiene un vínculo con la constitucionalidad de qué es lo que vela la Corte para efectos de cómo se aprobaron. Y bueno, pues al final de cuentas eso es lo que está pasando. ¿Quieres tener estas modificaciones, estas reformas? Pues lo que ha hecho el presidente. ¿Cuál es el famoso Plan C? Pues entonces se necesita consolidar una mayoría calificada para primero sí poder hacer las reformas legales y que no existe un argumento de inconstitucionalidad. Pero la verdad es que creo que ahí, a final de cuentas, lo que falló en un momento dado es las personas que tenían en su momento, a lo mejor los operadores están dentro de las propias cámaras, ¿no? de diputados o de senadores, quienes no hicieron a tiempo la chamba, no se generaron los consensos, no se generaron negociaciones acordes a las prioridades que tenían cada uno de los partidos políticos representados, pero donde la mayoría tiene un peso específico y que se pudo haber logrado de otra forma, ¿no? Entonces, sí es importante que, y también salvando, porque hubo pros y contras en el tema, por ejemplo, del Plan B. Yo platiqué con gente que tiene mucho cariño por el INE, o lo que fue el IFE, y dicen, a ver, podría preocuparme tal o cual cosa, pero en general me parece que se engordó mucho, se creció demasiado, que sí hay duplicidad de funciones, que sí hay otras cuestiones que, por ejemplo, el simple hecho de que haya 11 consejeros, quizá no te cambia de fondo mucho los temas de funcionalidad, pero quizá no es el gran ahorro, pero son muchos, Tocayo. Y así podríamos a lo mejor irnos área por área y entender que a lo mejor sí podría ser mucho más delgado el organismo. No solamente pensando en algunas cuestiones, pero insisto, me hubiera encantado que se debatiera el fondo. Desafortunadamente los errores estuvieron en el proceso. Y la Corte pues quedó finalmente en medio, ¿no? Porque tienen que decir. Sí, tienen que decir. Y aquí, como bien lo refiere el Tocayo, pues
lo importante es entender cuál es el papel de la Corte, es salvaguardar la Constitución. Y si la Constitución establece un procedimiento, pues bueno, hay que pegarse ese procedimiento. Y si ese procedimiento no se cumple, que es en este caso el proceso legislativo, pues bueno, de lo que se trata es de que, pues sí, en un régimen democrático se atienda al Estado de Derecho y que no se mande, tocayo, porque pareciera ser que la 4T manda un mensaje a los que votamos por ellos 2 veces y que luego decimos, ¿por qué lo hicimos? De que se quieren volver autoritarios, tocayo, porque esos salvazos, esos manotazos en la mesa, pues como que mandan un mensaje de un tufo de autoritarismo, dejando fuera las opiniones diversas, dejando fuera las opiniones de expertos, ¿no? Yo hablo desde, por ejemplo, del tema de la ley de ciencia, ¿no? Entonces, creo yo que en un régimen democrático, tocayo, pues bueno, es importante el papel de la Corte y que no es que hay que escandalizarse. Pero se está discutiendo, tocayo. Sé que nos queda poco tiempo. A mí me gusta mucho esta etapa del país. Sé que está poniendo a prueba muchas de las instituciones, pero es extraordinario ver los bloques, ¿no? Inclusive aún los bloques opositores, ¿no? En este juego democrático, ¿no? Donde están representados también otros, podemos decirlo, ¿por qué no hasta suena duro, ¿no? Otros intereses, pero otras formas de pensar. Están la Corte, ¿no? Volver a ver este tipo de contrapeso cuando claramente un partido tiene mayoría en las cámaras, aunque no logra mayorías calificadas para lograr cierto tipo de reformas, y entonces te vas a la Corte. La discusión del derecho a la información, ¿no? Ahora con el tema del INAI, o sea, lo estamos discutiendo y aquí el tema es que gane México, ¿no? De alguna forma que al final gane México. Y qué bueno, tocayo, de verdad, qué bueno que estemos en este tema y entendiendo que la democracia es esa discusión. Les agradecemos mucho el favor de su atención, tocayo, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.